nos dice en este ejercicio que determinemos el volumen de un paralelepípedo que tiene aristas concurrentes en el punto A y que llegan a los puntos B, C y D. Entonces, vamos a hacer un esquema. Siempre los esquemas nos permiten entender un poco mejor nuestro problema. Entonces, voy a dibujar un paralelepípedo. Estoy dibujando apenas su base. Aquí está. Después, aquí está. Ok, ok, ok. Ah, me equivoqué. Sí. Permítanme. Ahí está mi paralelepípedo. Ese es mi paralelepípedo y me dice que determine el volumen de este paralelepípedo que tiene aristas concurrentes al punto A. Imagínense que este es el punto A y sus aristas llegan a los puntos B, C, que está aquí atrás, y D. Porque recuerden que estos se llaman vértices. Estos piquitos se llaman vértices. Y estos lados se llaman aristas. Entonces dice que este paralelepípedo tiene aristas concurrentes al punto A y que llegan a los puntos B, C y D. Por esa razón aquí puse al punto D, al punto C y al punto D. Entonces tengo esta arista, tengo esta otra arista y por último tengo esta tercera arista. Porque las tres aristas concurren al punto A, que es un vértice. Muy bien. Entonces me piden calcular el volumen de ese paralelepípedo. ¿Qué harían ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se le ocurre hacer? Adelante, Fabián. Por ejemplo, para sacar el arista verde, sería tal vez sacar el producto cruz de A y C. No, no, no. No, porque un segmento dirigido no se calcula con un producto cruz. Yo quiero saber quién es este vector, quién es este y quién es este otro. ¿Por qué? Porque el volumen de un paralelepípedo se calcula como el valor absoluto de esos vectores. Bueno, de tres vectores que les puedo llamar ABC o MNS, como quiera, ¿no? Entonces, quiero saber quiénes son esos tres vectores. Entonces, ¿cómo calculas quiénes son esos tres vectores? ¿No? Fabián, ¿no se te ocurre algo? Sumándolos, ¿Qué sumarías? el vector A con el vector C. El vector A con el vector C. A ver, fíjate, voy a representar geométricamente lo que tú estás diciendo para que veas si estás en lo correcto o no. Entonces, este es el vector del punto A. Recuerden todos que cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector de posición. Ya está. ¿Y cuál otro me dijiste? ¿Qué otro vector? ¿Ay, qué más? A y C. Sí, A A y y C. C o A y B, cualquiera. Vamos Ajá. a ver. Con B. Entonces, este es el vector del punto B. El vector de posición del punto B. Entonces, por suma de vectores, donde termine A, debe de comenzar B. Y entonces el vector sumado vector resultante será aquel que vaya desde donde comenzó A hasta donde terminó B. Entonces, este vector es igual a este. ¿Qué dices? No. No, entonces no es una suma. ¿Cómo están el vector A y el vector B? ¿Cómo ¿Tienen el están? mismo origen? Tienen el mismo origen. Y cuando los vectores tienen el mismo origen, ¿qué operación es? ¿Se acuerdan? Una resta. Una resta, exacto. Entonces, si yo quiero encontrar el segmento que va de A hacia B, o sea, este segmento dirigido, ¿qué operación sería, Fabián? Ahora sí ya, corrígelo. Es la resta ¿Qué resta? de A menos B. ¿Seguro? De menos A menos B. ¿Seguro? Es de ¿Seguro? B menos A. Ajá, B menos A, Fabián. No, tienes que practicar más eso porque no fue correcto lo que tú dijiste. No tienes que olvidar que el vector al que llegamos es positivo y el vector del que partimos es negativo. Ok, por Entonces, B. Sí. llegué a B, B es positivo, partí de A es negativo. De todas formas, hay una forma de verificar si estamos bien o no. Tú habías dicho esto, mira, Fabián. A menos B, verifícalo.
Entonces, empieza con A, ese es el vector que dices tú. Después de A sigue el segmento AB, entonces sería A más AB me da el vector resultante que es B. Y entonces despeja el segmento AB y no te queda A menos B, te queda B menos A porque A pasa restando. ¿Ya te diste cuenta, Fabián? Sí, Entonces no fue correcto lo que dijiste, pero ya te mostramos por qué no fue correcto. Muy sí, bien, profe, gracias. por nada. Muy bien. Entonces, este es el segmento AB, que podemos ponerle un nombre de vector, si quieres, no pasa nada. Se llama vector M, por ejemplo. Entonces, tú mismo, a ver, ayúdame a calcularlo. ¿Cómo sería? 3, 2 menos 4 ¿Quiénes son 3, menos 2 y menos 4? el vector A Las componentes escalares del vector A. Muy bien, perfecto. menos Ujú, las componentes escalares de 1, de B, perdón, que es 1, ujú. Ajá, 0 y menos 4. muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué te queda? ¿Quién sería el vector M? Ya me puedes decir el resultado directo, no te preocupes. A ver, 2, Ajá, muy bien. 2 Sí, perfecto. y 0. Muy bien, muchas gracias. Y alguien que diga, ay, pero es que aquí no me dieron el vector A. Ah, pues no olviden que cada punto está asociado a uno y solo un vector de posición. Y que el punto y el vector coinciden en los números, pero para el punto se llaman coordenadas y para el vector se llaman Componentes. componentes escalares. Muy bien, bueno. Entonces, si este es el punto B, tiene asociado al vector B de componentes 1, 0, menos 4. Luego el punto C tiene asociado al vector C de coordenadas 6, 4, menos 3. Luego el punto D tiene asociado al vector D de componentes 6, menos 8, 4. Listo, muy bien. Entonces aquí restamos vectores, no puntos, ¿eh? No se les olvide. Un segmento se obtiene con la resta de dos vectores, vectores de posición de puntos. Punto final, el vector de posición asociado al punto final menos el vector de posición asociado al punto inicial. Ok, muy bien. A ver, permítanme. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, no sé por qué. Es que seguramente me van a decir, pero no nos está diciendo que AB se calcula como B menos A y por qué lo calculó como A menos B. Eso me van a decir. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. Ok, Sí. gracias. Pues no sé por qué lo hice así, pero bueno, vamos a corregirlo. Entonces decíamos que el segmento AB se calculaba como la resta del vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A, que es este. ¿Por qué es una resta? Justamente este esquema, este triángulo, está mostrando o representando a una resta de vectores. Muy bien. Entonces, corrígelo, Fabián, por favor, ayúdame. Discúlpame que te hice hacer una operación mal. Entonces, ¿quiénes son las componentes del vector B? 1, 0 y menos 4. Ajá, y del vector de posición del punto A. 3, 2 y menos 4. Perfecto. ¿Y qué te quedaría? Es menos 2, Sí, menos 2 sí, e igual 0. exacto. Menos 2, 0. Listo, ya está. Entonces, a ver ahora, Gael, ¿tú puedes ayudarme con otra arista del paralelepípedo? Porque necesitamos tres. Bueno, tres vectores alojados en sus aristas. ¿Quién sería otra? Podría ser el segmento de giro AC. Muy bien, perfecto. El segmento dirigido que va de A hacia C. ¿Y cómo se calcula? C menos A. Muy bien. ¿Y cómo te quedaría? C es 6, 4 menos 3. Muy bien, Menos 3, 2 y menos 4. muy bien. ¿Y eso da por 6 resultado? menos... ¿Lo digo así? Sí, sí, da solo el resultado, por favor. Ok. 3, Sí, 2 muy bien, y 1. muy Sí, bien, perfecto. Sí, 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 es sí, 1, sí. perdón. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, respuesta correcta. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda con el último segmento dirigido alojado en la tercera arista? Concurrente al vértice A. Adelante, José, te escuchamos. Sería el segmento dirigido a B. AD, Ujú. ajá, que se calcula como. El vector D se calcula como el vector D menos el vector A. Ajá, muy bien. Y sería 4. ¿Perdón? 6 menos 8 y 4. Ajá.
los componentes de D, menos 3, 2 y menos 4, que sean las componentes de A. Ajá, muy bien. Y sería 3, sí, 3 menos 10 y 8. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Y ya con eso podemos sacar el volumen del paralelepípedo. Haciendo el volumen del paralelepípedo sería el valor absoluto del triple producto escalar o producto mixto de estos tres vectores. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones? ¿Cómo se marcaría? Producto cruz de Sí, AB hay dos con operaciones, AC dos opciones. Producto cruz de AB con AC, muy bien. y luego el producto punto de AD. Exacto, muy bien. Entonces, esta primero y toda esta segundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuál sería la otra opción? La otra es producto, bueno, es AB, Ajá, producto punto, pero luego sigue un producto cruz ajá, de AC con AD. exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí esta es la primera operación y luego con el producto punto la segunda. Muy bien, perfecto. ¿Y hay una tercera forma de hacerlo? Sí, como un solo determinante, ¿se acuerdan? Que es como lo vimos en la clase anterior, pero bueno, no sé si hicieron la tarea moral o no, entonces vamos a practicar estas dos para que veamos que nos queda lo mismo y luego la tercera que vimos ayer, digo el lunes, y ya con eso terminamos este tema. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Una persona diferente que me ayuda a calcular AB, cruz, AC, utilizando el nuevo método para calcular determinantes que revisamos. Si no se acuerdan, pues yo les voy ayudando, pero inténtenlo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Los escuchamos, muchachos. Anímense. Entonces, AB, cruz, AC, ¿cómo te quedaría? Sí, con el nuevo método sería I Ajá, por, ajá. Bueno, I, J, K primero. bueno, Luego, en el segundo renglón, ¿qué escribirías? menos 2, 0. Exacto. Y en el tercero, 3, 2, 1. exacto. Y ahora sí que te quedaría. ¿Qué renglón o qué columna elegirías? Recuerda que se puede usar cualquiera. La primera columna. ¿La primera columna? ¿Esta? ¿O el Ah, primer renglón? Puede usarse este, cualquiera. Puede usarse cualquiera. Usualmente se usa el primer renglón, pero en realidad puede usarse cualquiera. Hasta les dije, de preferencia usen el renglón o columna que contenga más ceros. Pero bueno, entonces la última columna. exacto, esa columna. Porque te ahorrarías operaciones. Bueno, después de elegir renglón o columna, ¿qué haces? Asignar qué. Ay, perdón, profe, me confundí. ¿Qué en el nuevo método era? No, ya se me olvidó todo. No, el que estás pensando tal vez era, ¿cómo se llamaba? Aumentar los dos primeros renglones o las dos primeras columnas, pero ese no fue lo último que vimos. Ajá, estaba pensando en el de las columnas. Pero no, les decía, en el último método que vimos que se llama el método de los cofactores, se usa un renglón o una columna, la que quieran, de preferencia la que contenga más ceros, se continúa asignando signos empezando en i o en este elemento 1, 1 con positivo y a partir de ahí se van alternando hasta llegar al renglón o columna que elegí, pero solo me puedo mover, les dije, como las torres en el ajedrez, horizontal o verticalmente. Y ya que asigné los signos, entonces borro los signos de los elementos que no están en el renglón o columna que elegí, porque solo necesito los de renglón o columna que elegí. Bueno, ya que hice eso, entonces voy a escribir el signo y el elemento que está ahí, más K, y lo voy a multiplicar por su menor. ¿Qué les dije que era el menor? Los elementos que se obtenían de tapar el renglón y columna donde aparecía ese elemento. Entonces me queda menos 2, 3 y 2. Luego sería menos 0 por su menor, pero pues ni lo anoto porque 0 por lo que sea, pues me da 0. Y luego sería más 1, que es este elemento, más 1 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me queda I, J, menos 2, menos 2. Y ya con eso terminé. Entonces, ¿puedes ayudarme a terminarlo, por favor?
¿Puedes hacer solo las operaciones, Néstor? Ajá. Grabación, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas operaciones? ¿K por quién? Por menos 4 más 6. Exacto, porque la multiplicación hacia abajo es, se deja tal cual, pero la multiplicación hacia arriba sería menos la multiplicación hacia arriba. Por eso el más 6, muy bien. Luego, 1 por Luego quién. 0, bueno, 1 El 0 no se pone. Ajá, por menos 2i más ajá, 2j. exacto. Y entonces ya, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántas is tienes? Menos 2 Ajá, luego J. más 2 y luego Ajá, k 2 también. exacto. Muy bien. En forma de componentes escalares, el vector AB cruz AC, ¿quién sería? Menos 2,2,2. Exacto. Ya, listo. Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos esta primera parte. Luego, ¿qué hacemos? A este vector resultante, ¿qué le tenemos que hacer? El producto punto con AD. Exacto. Entonces escribimos AB cruz AC punto con AD. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda? Que me marque primero las operaciones y luego ya el resultado. Las escuchamos, los escuchamos, muchachos. ¿Cómo quedaría? Planteada la operación y luego ya me dices el resultado si quieres. Es el producto punto, ¿verdad? Ajá. ¿De quién? Sería ¿De quién? ¿De quién? el producto cruz entre AB y AC. El, Ajá. ¿Que es el vector qué? es el vector De componentes. de componentes menos 2, Ajá. 2 Ujú. y 2. Exacto. No olviden, este vector es este. Todo esa operación da por resultado un vector. Y voy a multiplicar a través del producto punto por el vector ¿qué? De componentes ¿qué? De componentes 3, Ajá. menos 10 y 8. Ajá. Perfecto. ¿Y qué te quedaría? Me quedaría menos 6, Ajá. Menos 6. menos 20, ¿Sí? coma, no, perdón, coma, ¿no? 16, más Más 16. 16, exacto. ¿Y qué te quedaría? Me quedaría menos 10. Exacto. Entonces, el volumen sería igual a ¿qué? A 10 unidades cuadradas, o se tiene Valor que... absoluto de menos 10, porque el triple producto escalar, su valor absoluto representa el volumen de un paralelepípedo. O sea que es 10 unidades cúbicas o unidades de volumen. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, eso es haciendo la operación de esta forma. Ahora vamos a hacer la operación de esta otra forma y van a ver que vamos a llegar a la misma respuesta. Y luego vamos a hacer la operación, pero como la vimos en la clase anterior. Entonces, tómense un momento para copiar y continuar. El volumen de este paralelepípedo, ¿cómo se podría calcular? Como el valor absoluto de quién? Del triple Eh, producto escalar de quiénes. el triple producto escalar de el vector AB Ajá, del segmento con, dirigido a B. Ajá, con el segmento dirigido, bueno, el producto cruz con el segmento dirigido AC ajá, y el producto punto de AD. exacto. Pero Profe,
Hola muchachos, perdón. Es que me enojé tanto que me desconecté. Nada, no es cierto. Mi internet falló y me sacó de Zoom, pero qué bueno que se quedaron ahí a esperarme. Muchas gracias. Entonces ya les estoy compartiendo otra vez el pizarrón. ¿Lo pueden ver, muchachos? Sí, profe, ya Sí, se ve. profe. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Miren, es que algo que me gustaría como explicarles, porque veo que se equivocan mucho en esa parte, es que yo hablo de notación. Notación es como un adjetivo que nos dice descripción, o sea, cómo se describe cierta cosa. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que, a ver, déjenme pensar, de composición de funciones, entonces la notación que se usa es esta, o sea, la forma en la que se describe la operación. Composición. Composición, cuando hablo de notación, la notación es la forma en la que se describe la operación. Entonces aquí digo F compuesta de G. Y luego también hablo de se denota, o sea, como el verbo. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Pues la composición la voy a escribir con una bolita. Eso es a lo que me refiero cuando digo se denota, se escribe. Y la otra es cómo se describe. Son cosas diferentes. ¿Cómo se dice? Una es cómo se dice y la otra es cómo se escribe. Porque creo que eso es lo que les cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando digo, voy a hacer el producto cruz de dos vectores, entonces digo A cruz B. Y entonces cuando digo, ¿cómo se denota el producto cruz? A partir de este operador. Cruz, una cruz, un tache. ¿Cómo se denota? ¿Qué se usa para representar esa operación? Entonces, son cosas diferentes. Les decía, un determinante es se denota con unas líneas verticales. Una matriz se denota con paréntesis o con corchetes. Así se denota una matriz. No es lo mismo una matriz que un determinante. El determinante nos dará un número real. La matriz es un vector que tiene esta forma. Entonces no son lo mismo, muchachos? Pongan mucha atención con eso porque siento que se equivocan mucho en esos aspectos. Para describir operaciones, no las describen bien. Por ejemplo, ahorita cuando dije ¿cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? Con el valor absoluto del triple producto escalar. Y aquí nada más estoy diciendo cómo se representa un triple producto escalar. ¿Cómo se denota un triple producto escalar? Pues muy sencillo. Un triple producto escalar se denota escribiendo entre corchetes a 3 vectores. Y Javier, me estabas diciendo tú, AB cruz AC punto AD. Eso es cómo se realiza ya la operación, que no es lo mismo cómo se denota. Esto es cómo se representa la operación y aquí es cómo se realiza la operación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se realiza? Son cosas diferentes. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, esta expresión está diciéndonos cómo se representa el triple producto escalar y nos está diciendo que el volumen de un paralelepípedo es el valor absoluto de ese triple producto escalar, que hace unos instantes veíamos que esta operación triple producto escalar esta operación se puede efectuar de dos formas diferentes. La primera forma es el segmento AB cruz el segmento AC producto punto con el segmento AD, o bien el producto cruz de AC con AD y al vector resultante producto punto con el vector o el segmento AB. Así se puede realizar la operación. Esto es cómo se denota la operación. Pero además les dije, hay una tercera forma de representarlo. En un determinante, cada renglón del determinante son las componentes de cada segmento dirigido. Y simplemente resolvemos el determinante. Y esto es lo que vamos a practicar. Por último, entonces vamos a volver a calcular el volumen de este mismo paralelepípedo, pero usando esta otra estrategia. Entonces, en el primer renglón del determinante, ¿qué pondrían? ¿Quiénes son las componentes del segmento AB? -2, -2 y 0. Muy bien, perfecto.
Y luego en el segundo renglón ponemos las componentes del segmento AC, que son 3, 2 y 1. muy bien. Y en el tercer y último renglón ponemos las componentes del segmento AD, que son 3, menos 10 y 8. exacto, muy bien. Y ahora vamos a practicar el método que vimos para resolver un determinante, que consiste en elegir un renglón o columna cualesquiera, de preferencia la que contenga más ceros. Entonces, si están de acuerdo conmigo, voy a elegir el primer renglón porque es el que contiene un cero. Y alguien más puede decir, oiga, ¿y si yo elijo la tercera columna, estoy bien? Sí, pueden elegir cualquiera. Va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ya elegí. Luego, ¿qué hago? Después de elegir, ¿qué tengo que hacer? Ajá, ¿qué tendría que hacer? Asignar signos positivos. Exacto, Según la exacto. fila que hayamos. Exacto, asignar signos. ¿Con cuál empiezo para este elemento? Positivo. Ajá, siempre se empieza con positivo. Muy bien, luego este, ¿qué signo tendrá? Negativo. Y este, Positivo. exacto, muy bien, perfecto. Y luego, Dara, ¿cómo continuarías? ¿Quieres intentarlo? Es Ajá, pues tachando las líneas ajá, como en horizontal y también en vertical. muy bien, sí, sí, sí. Ajá. Pero entonces, ¿qué operación marcarías aquí? Mm, eligió la primera, ¿verdad? Ajá. ¿O eligió el 2? ¿El menos Eh, 2? ¿El primero menos 2? ¿O cuál eligió? todo el renglón, pero ya cómo serían las operaciones. Mm, no sé. La verdad no sé. Ajá, no Es importa. menos 2 Ajá, muy bien, menos 2, sí, sí, sí. y luego Solo es me pidió el 2, cambio de 1. signos. No, te pedí que me describieras a la operación. Ok, ok. Sí, Ajá. perdón por interrumpir. No interrumpiste, estabas participando. Entonces, Fabián, continúa. Y ahorita ya que nos digas cuál es la primera operación, ya que nos ayude Dara con la segunda para que se acuerde cómo se hace. Entonces, Fabián, Ok, perfecto. Perdón, Dara. 2, menos 2, 1 ajá. Menos y 2 menos por 10 y el 8. Ah, menor, menos 2 por el menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces, sería el 2, menor, 1 ajá, ajá, y menos 18. perfecto, ya está. Entonces, si observas, Dara, lo que se hace no solo es escribir al menor, porque tú ya estabas diciéndome el menor y cómo se obtenía, y eso es correcto, pero no solo se escribe el menor, se escribe este elemento acompañado de su signo y multiplicado por su menor. Y tú solo me estabas empezando a decir el menor, por eso no te decía que estabas bien, porque te faltaba ese elemento. No sé si te das cuenta. ¿Qué Sí, dices? profe. Ok. Sí, Y luego entonces, ¿cómo seguiría? Ah, multiplicando, ajá, ahora va ese elemento, ajá. multiplicando Ajá, ¿qué? 2 Ajá, por 2 positivo por, ajá. 8 No, tal vez me llegó el audio más 2. retrasado. ¿Me escuchan? ¿Quién? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es el Pues, menor de este elemento? se quita la primera columna, ¿no? No, se quita el renglón y columna donde aparece. Entonces, Renglón y columna donde aparece. sería Ajá, 3, ajá. 1, Sí, 3 sí, y 8. exacto, así de simple. Ajá. Está muy sencillo, solo son sumas, restas y multiplicaciones, muchachos. Entonces, fíjense, les repito por última vez el método, ya no se los voy a explicar más, lo vamos a usar, pero pues ya no les voy a decir, simplemente les voy a pedir a alguno que me ayude a realizar las operaciones respectivas. Entonces, por última vez, este método consiste en elegir un renglón o una columna, cual, la que quieran, no pasa nada. Después de haber elegido, tiene que empezar a ponerle signos a los elementos que eligieron, por eso hasta los marco con otro color.
Y se empieza siempre partiendo del elemento que está en la posición 1, 1. O sea, el primer elemento que aparece tiene que tener un signo más y a partir de ahí se van alternando los signos, moviéndonos exclusivamente en horizontal o vertical hasta llegar al renglón o columna que elegimos. En este caso, como usamos el primer renglón, pues simplemente pongo más, menos, más y terminé porque ese es el renglón que voy a utilizar. Después de asignar los signos, multiplico el signo por el elemento que está ahí. Entonces, más por menos nos dio menos 2. Y a ese elemento lo voy a multiplicar por su menor, que el menor es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparecía el elemento que estoy usando. Entonces, por eso me quedó 2, 1, menos 18. Luego, uso al siguiente elemento que es menos 2, pero por este signo, menos por menos me quedó más 2. Y ese más 2 multiplica su menor que se forma de tapar el renglón y columna. Por eso me quedó 3, 3, 1, 8. Y ya por último sería más 0 por su menor que se formará de tapar el renglón y columna. Pero pues no lo anoto porque 0 por lo que sea, pues es 0. Por eso no lo anoté. Y por esa razón es que se elige el renglón o columna que contenga más 0 para que tengan que efectuar una menor cantidad de operaciones. Y ya. Entonces, a ver, Wendy, ¿podrías ayudarme a concluir las operaciones, por favor? Menos 2, ¿por quién te quedaría? Menos 2 por Ajá. 16. Ajá, muy bien. Menos 10. Ajá, menos 10, estoy de acuerdo. Luego, Más 2 ¿sí? por 24. ¿Sí? Menos 3. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Menos 2, ¿por quién? Menos 2 por 26. Perfecto. Más 2, ¿por quién? Más 2 por 22. 21, ¿no? Ah, sí, 21, perdón. Ajá. Entonces, ¿el volumen sería igual a qué? Menos 2 por 26 es menos 52. Sí, Y 2 por 21 es. 42. ¿Y te quedaría? 30. No. Menos, no. Es ¿Cuál- menos 10, cuál? perdón. Ajá, exacto. Menos 10. Entonces, el volumen es el valor absoluto de ese número y nos quedó de nueva cuenta 10 unidades cúbicas, que fue lo que nos quedó haciendo esta operación. Entonces, si hubieran hecho esta otra operación, les iba a quedar también menos 10. Y con esta otra estrategia también nos quedó menos 10. Entonces, la conclusión es que se puede usar cualquiera de estos procedimientos para calcular el volumen del paralelepípedo, este o este. Desde mi perspectiva, el más sencillo y directo, este último que acabamos de ver. Simplemente escribo a los vectores un vector por renglón y calculo el determinante y ya. ¿Cómo lo voy a calcular? Como quiera, o sea, no pasa nada. Les decía, pueden usar el otro donde aumentan 2 renglones o 2 columnas. Lo pueden usar. No les voy a bajar puntos ni nada porque es correcto. Pero de verdad que sí les invito a que practiquen este método porque es mucho más rápido, más sencillo y se puede aplicar para determinantes de cualquier orden, de que sea. Entonces, por esa razón, yo los invito personalmente a que usen este en lugar del otro. Bueno, entonces vamos a pasar al tema 7 que se llama la recta y el plano. Muy bien. Entonces, una línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuaciones de la forma, permítanme, o una ecuación de la forma R es igual a X0 más T veces A. Bueno, voy a usar otra letra para que no se confunda con el más. X0 más lambda veces A, coma Y0 más lambda veces B, coma Z0 más lambda veces C, donde lambda pertenece a los reales. Y X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de un punto, que es un punto contenido en la recta, o un punto de la recta. Y A, B y C son las componentes escalares de un vector director de la recta. Entonces, otra vez les repito.
una recta, vamos a empezar con con recta. Recta es el lugar geométrico de todos aquellos puntos que satisfagan una ecuación como esta. Entonces, yo voy a poder decir si un punto pertenece a una recta, si satisface su ecuación. Entonces, esta ecuación se conoce como ecuación vectorial de la recta y les decía cuáles son sus elementos. Ahorita les explico de dónde salen. Primero les digo cuáles son sus elementos. Entonces, en esta recta observamos que aparece una letra griega que se llama lambda, el cual se conoce como parámetro y es un escalar que pertenece a los reales. ¿Pero por qué digo que es parámetro? Porque va cambiando su valor. O sea, podría tomar el valor del escalar real 0, del escalar real 1, del escalar real 1 medio, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, permítanme. Vamos. Les decía, la línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuación de esta forma, donde lambda es un escalar que pertenece a los reales, que se conoce como parámetro. X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de un punto en la línea recta, y A, B y C son las componentes escalares del vector director de la recta, que es un vector que es paralelo a la línea recta. Nada más, esa es la única característica del vector director. Vector paralelo a la recta. Imagínense que una parte de su línea recta es una escoba que está en su casa. Entonces, el palo de su escoba es una parte de la línea recta. Y luego toman un lápiz o pluma y lo ponen paralelo a su escoba. Ah, pues resulta que ese lápiz o pluma es el vector director de la recta, que nos va a ayudar a definirla. Bueno, entonces ya les dije, una línea recta es el lugar geométrico formado por todos aquellos puntos que satisfacen una ecuación como la que ya mencioné aquí. Y ya les dije qué representa cada uno de los términos que ahí aparece. X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de un punto en la recta, y A, B y C son las componentes escalares de un vector que sea paralelo a la línea recta, que se conoce como vector director. Muy bien, bueno. Entonces, una línea recta quedará definida, entonces voy a poner aquí, una recta queda definida, o sea, yo puedo decir cuál es su ecuación si se conoce, permítanme, si se conoce dos puntos, un punto de la recta y un vector director. Esa es una información que nos permite definir a una línea recta, un punto de ella y su dirección expresada por un vector. Otra cosa que nos serviría serían dos puntos contenidos en la recta. Esa sería otra información que nos permitiría calcular su ecuación. Y por último, puedo definir a una línea recta si conozco dos planos no paralelos que la contengan. Ya está. Entonces, imagínense que tengo este plano y aquí hay una recta. Luego tengo este otro plano que está como inclinado y también contiene a la línea recta. Entonces, si yo conozco a este plano 1 y a este plano 2 que la contienen, con ellos puedo definirla. Entonces, esa es la información que me sirve para definir a una línea recta. Un punto y un vector que sea paralelo a la recta. Un punto y un vector paralelo a la recta. O bien, dos puntos en la línea recta me sirven. O bien, dos planos no paralelos que la contengan. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Qué dicen? ¿O cuál de estos tres casos que nos permiten definir a una línea recta no entienden? No se imaginan bien. Yo el 3, profe. Ah, ok, muy bien. Eso me imaginé que se les iba a costar trabajo. Para que lo visualicen fácilmente, tomen un cuaderno o un libro que tengan a su alcance. ¿Ya lo tienen todos? Sí, Ok. Ya, profe. ¿Qué me puede describir a su libro o cuaderno? Descríbanme lo que ven, por favor. Descríbanlo lo más simple que puedan.
Un Una rectángulo. superficie plana. Es una superficie plana, ajá, ¿qué más? ¿Qué lo forma? ¿Me pueden decir? Ajá. Perdón. Es un prisma rectangular. Ajá, pues sí, es un prisma rectangular. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué lo está formando? ¿Una pasta? ¿Un reverso? ¿Varias hojas? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, puede ser que tenga un arillo de metal o que sea cosida al cuaderno. Todo eso me podrían decir. Bueno, pues ahora imagínense que su pasta la separan del resto de las hojas. ¿Ya la separaron? ¿Cuánto? No importa cuánto esté separada, solo que esté separada. ¿Ya la tienen? ¿Ya tomaron la pasta y la separaron del resto de las hojas? O sea, la abrieron su cuaderno en la primera página, ¿ya lo hicieron? Sí. Ok, Sí, profe. pues resulta que esa pasta es un plano. Esa pasta es un plano. Y la parte inferior, la última parte del cuaderno, es otro plano. Si despegan la pasta de la última hoja del cuaderno, entonces lo que están viendo son dos planos que se intersecan en una línea recta. Y resulta que la línea recta donde se intersecan ambos planos es el espiral o el lomo de su cuaderno o el lomo de su libro. No sé si lo pueden ver mejor ahora. Entonces, cada pasta del cuaderno, de hecho, cada hoja del cuaderno es un plano. Y hay varios planos que se están cortando, que se están intersecando y que están formando una línea recta. La línea recta que se forma es el costado, el lomo del cuaderno, el lugar donde está el espiral del cuaderno. El espiral no es la línea recta, obviamente. Es el lugar donde se encuentra. Si no lo pueden visualizar así, muy bien, pónganse de pie en el lugar donde se encuentren, en la habitación donde se encuentren, pónganse de pie y ahora vean al suelo. El suelo es un plano, el techo es otro plano. Esos dos planos, el techo y el piso, son planos paralelos entre sí, por lo que no me sirven para definir a una línea recta. El techo y el piso no me sirven para definir a una línea recta porque son paralelos. Pero ahora, si toman al piso y toman como segundo plano a cualquiera de las cuatro paredes que lo rodean, entonces observen que la pared y el piso se intersecan en una línea recta. Eso es lo que nos decía el caso 3, que una línea recta puede quedar definida si se conocen dos planos no paralelos que la contengan. Entonces, no sé si ahora sí ya se imaginaron mejor ese tercer punto que nos describe a una línea recta. Bueno, tercer caso, perdón, que nos describe a una línea recta. ¿Sí, muchachos? Por mi parte, sí, Sí, profe. profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con el caso 1, donde nos dicen que si yo conozco un punto de la recta y su dirección, la puedo definir. Ok, muy bien, vamos a pasar a otra hoja. Entonces, voy a poner aquí una línea recta. Esta es mi línea recta. Esta continúa hacia abajo y hacia arriba. Ok, ya dibujé mi línea recta. Ahora lo que voy a hacer es dibujar mi sistema de referencia. Voy a poner al eje Z, al eje X y al eje Y. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, en el caso 1 me decían, necesito para poder definirla un punto. Aquí está mi punto. Y el punto en ella va a tener coordenadas X0, Y0 y Z0. Y también requiero de un vector que sea paralelo a la línea recta. Aquí está. Este es mi vector que se llama U, que tiene componentes ABC y que es paralelo a la recta. Ok, bueno, pues resulta que con esta información yo ya puedo definir a esta línea recta. ¿Por qué razón? Muy sencillo, observen. Ustedes, ¿qué dijimos que todo punto en el espacio tiene asociado qué? ¿Se acuerdan? Todo punto en el espacio tiene asociado qué? Uno y solo un qué? Vector unitario. Vector de posición. Vector Perdón, de sí, de posición. posición. Ajá, cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector de posición. Entonces, para este punto P0, tenemos el vector P0 de componentes X0, Y0 y Z0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí todo?
Sí, profe. Sí. Ok, luego, ¿qué dijimos de los vectores? Que los vectores como Que son todos, libres. todos son libres y que los puedo poner en el lugar donde yo lo necesite. ¿Están de acuerdo? Entonces tomo al vector U y lo traslado a donde empieza ¿cómo se llama? A donde empieza, es que no estaba bien, no era paralelo, entonces déjenme corregirlo. Lo voy a mover. Voy a corregir de una vez. Permítanme. No se puede. Entonces les decía, para definir a una recta yo requiero de un punto en ella y un vector que tenga la misma dirección que la línea recta. Además dijimos que todo punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector de posición y que para cualquier vector en el espacio sabemos que los vectores son libres. Entonces lo puedo trasladar al lugar donde lo requiera. Entonces lo voy a trasladar a este lugar y aquí este sería mi vector U de componentes A, B y C. Y entonces, de acuerdo al esquema que se formó, ¿qué operación estaría dada por este vector en color amarillo? ¿Con qué operación podría saber quién es este vector en color amarillo? ¿A qué le voy a llamar vector R o vector resultante? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedo obtener al vector R usando la información que ahí se ve? P más U, ¿Perdón? Es que, el vector. ahora sí entiendo mejor. Cierto. Exacto, exacto. El vector P más el vector U. Exacto, muy bien, muy bien. O sea que el vector en color amarillo o vector suma se puede obtener. Permítanme. Que trato de moverlo para que no esté todo amontonado, pero ya, ahora sí. Entonces, efectivamente, el vector amarillo o vector resultante se obtiene con la suma del vector de posición del punto P0 más el vector U. Y observen que ese vector en color amarillo está describiendo a otro punto de la línea recta. Entonces, ¿qué le harían ustedes al vector U para que su punta alcance a este otro punto? ¿Qué le harían? ¿O qué le harían al vector U para que su punta alcance a este otro punto de aquí? Otra vez le repito, ¿qué le harían a este vector para que su punta alcance a este punto? Multiplicarlo por 2. Por un escalar. No necesariamente 2, porque si medimos con precisión esta distancia y esta, no significa que sea el doble. Yo por lo menos puedo, me parece que este segmento es más corto que este. Entonces, no necesariamente es 2, puede ser cualquier escalar, ¿no? También aquí puedo multiplicarlo por un escalar entre 0 y 1 para que el vector U se haga más pequeño. Pues resulta que como si yo multiplico al vector U por un escalar al que le puedo llamar lambda, t, s, la letra que quiera, entonces va a hacer que este vector resultante sea el vector de posición de todos los puntos de la línea recta, porque ese valor t justamente, o lambda, o la letra que yo quiera usar, al ir modificando a mi vector U, va a hacer que el vector U recorra todos y cada uno de los puntos en la línea recta. Y entonces la suma de este vector fijo, que es el vector de posición del punto P0, más el vector U escalado, me va a ir dando vectores de posición de diferentes puntos en la línea recta. No sé si me explico, muchachos. ¿Qué dice? Eso es Sí. de lo que aprendimos en álgebra vectorial. Les decía, yo aprendí en álgebra vectorial que los vectores son libres. Entonces al vector U lo puedo mover para que empiece donde termina el vector de posición del punto P0. Muy bien, y entonces por suma de vectores, este vector en verde más este vector en azul me da este vector R, que es el vector de posición de otro punto en la recta.
Entonces, si al vector U lo hago más grande o más chiquito, pues el vector U estará apuntando a diversos puntos en la línea recta, a este punto, a este otro, por ejemplo, y si sumo este que es fijo más el vector U escalado, entonces me da el vector R, que es otro vector de posición de otro punto en la recta. Entonces, esta es la forma en la que se encuentra la ecuación vectorial de la línea recta, conociendo un punto en la recta y un vector paralelo a la recta. Así de fácil. Entonces, yo decía que el punto tiene coordenadas x0, y0 y z0 y por tanto su vector de posición tiene componentes x0, y0 y z0. Luego, más el escalar lambda, les decía, lambda es un número real que multiplica a las componentes del vector u, que son ¿quién? ¿Quiénes son A, las B y componentes? C. Exacto, A, B y C. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de un escalar, que es lambda, por un vector? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace? La multiplicación, por ejemplo, del escalar 2 por el vector de componentes 5, 6, 7, ¿cómo se hacía? Término. Ajá, muy bien, Fabián. Entonces, ¿qué te quedaría? Lambda A, Ajá, perfecto. sí. lambda B y lambda C. Ajá, exacto. Y luego, ¿cómo se suman vectores? Porque tengo que sumar este vector con este otro. ¿Cómo se suman? También elemento, Igualmente. ¿no? Exacto, Con el sí. que Entonces, le ¿qué corresponde. quedaría? Sí, ¿qué quedaría? Primeras componentes entre sí, x0 más lambda veces a. Segundas componentes entre sí, y0 más lambda veces b. Y terceras componentes entre sí, z0 más lambda veces c, donde lambda pertenece a los reales. Esta se conoce como ecuación vectorial de la recta. Y se puede escribir también de esta otra forma. La primera componente es la componente en x y la componente en x multiplica el vector unitario y. La segunda componente es la componente en y multiplica el vector unitario j. Y la tercera componente es la componente en z y multiplica el vector unitario en k. Porque recuerden que si un vector está representado en forma de componentes escalares, también se puede representar en forma trinómica, multiplicando esas componentes escalares por los vectores unitarios y j y k. Entonces, lo único que hice es que este vector que estaba en forma de componentes escalares lo representé en forma trinómica, multiplicando cada componente del vector por el vector unitario en esa dirección. La componente en x por y, la componente en y por el vector j y la componente en z por el vector k. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí fue Sí, sencillo? profe. Ok, bueno, entonces terminen de copiar esto y ya continuamos la próxima clase. Muchas gracias por conectarse. Los veo el día viernes.